Hoy vamos a empezar a hablar de Günter Grass, que es un autor realmente muy importante, muy significativo y de una gran, así como se habla de un cantante que tiene un gran registro y que puede llegar a notas muy altas y muy bajas, Günter Grass es un escritor fácilmente subestimable, porque realmente leerlo es muy sencillo. Eh, Quizá, bueno, muchísimo más sencillo su obra poética. Él es uno de los más grandes líricos del siglo. Y su obra poética no ha sido muy difundida y es difícil de traducir realmente. Al final de la clase voy a leer un poema poco conocido de él, tratando de por lo menos explicar las cosas que no se pueden traducir, pero que por lo menos explico la belleza. Porque realmente él es un autor que lo podemos terminar comparando en parte con Quino, porque digamos, aparte de un personaje infantil, es la conciencia del mundo, en algún sentido, está siempre muy preocupado por todas las causas nobles, pero sobre todo las calladas, sobre todo las que justamente una especie de muy superficial maniqueísta sentido de la moralina hace que queden obliteradas y opacadas cosas que había que decir y nadie dijo. Es un autor que ha sufrido eh, críticas lapidarias porque se plantó siempre, digamos, tuvo casi a veces incluso de una manera, eh, yo no diría pugilística, ni tampoco pendenciera, pero sí este tema de mm, imponerse a sí mismo la labor de ser la voz de la conciencia, eh, pero de una manera no... por ejemplo, Sartre, yo creo que con los años se va advirtiendo que fue un poquito sobreestimado. ¿En qué sentido? En que a pesar de toda la complejidad de su literatura, no era nada compleja su visión de la política. Él comienza toda su idea del escritor comprometido y todo eso, luego de, digamos, como una especie de de lavar sus culpas, porque en la Francia ocupada no fue muy honorable. Así que es una búsqueda. Yo creo que, digamos, Günter Grass es realmente un autor profundamente comprometido más como ciudadano que como artista así pura. Así claramente en esa dicotomía entre artista comprometido y el arte por el arte, se da una circunstancia muy extraordinaria y muy rara, que es un artista profundísimo, que estéticamente tiene un conocimiento hermoso de la lengua alemana, adora la lengua alemana. Él, claro, nació en Danzig, que era, digamos, polaca. Bueno, él se opuso inmediatamente, después de la guerra, a todas estas ideas que eran la lengua alemana quedó contaminada por el nazismo. No, ganan ellos si nosotros renunciamos a toda la belleza de esta lengua. Y realmente, hasta me pueden decir, hay que tener talento, solamente hay que tener talento para encontrar belleza en la lengua alemana. Mark Twain escribió esa maravilla de Off German Language. Y sin embargo, si ustedes vieran el tipo de operaciones completamente plásticas, flexibles que hace con el idioma, eh, a, superior a Brecht en cuanto a inventiva de palabras que de ninguna manera chocan y son neologismos automáticos, se da algo que es muy raro, decía, porque usualmente en esta dicotomía, que es maniquea, y que la ha muy bien difuminado, digamos, ha desmantelado esa dicotomía. Teodor Adorno, que es un autor elitista, que de ninguna manera, si es comprometido, porque lo era de izquierda, desde luego, eh, realmente un gran crítico del arte trash, pochoclero, etcétera, etcétera, pero la manera de escribir de él no es accesible para la masa iletrada, ni siquiera es muy accesible para la gente
culta, ¿no? El estilo de Adorno ya de por sí es como una especie de... Él es de izquierda, pero el estilo requiere más o menos ser un burgués que tiene mucho tiempo, digamos. Suele pasar que los grandes divulgadores, así, que normalmente además el escritor comprometido quiere decir el escritor comunista, poco menos, ¿no? O sea, Camus es, por ejemplo, comprometidísimo, se pelea con Sartre, bueno, nadie le da razón. Hulbeck es un escritor comprometido que pasa por cínico, ¿no? Ahora. Pero digamos, lo que queda claro es que si uno quiere transmitir un mensaje que llegue al pueblo, no puede uno ser Joyce. Uno no puede ser un vanguardista, un innovador, un experimentador y alguien que genera un nuevo tipo de lector, porque eso, bueno, hace que el gran público que espera reencontrarse con estructuras predigeridas y que facilitan la decodificación inmediata, se vea confundido. Eso también ha permitido que Borges sea rescatado como izquierdista en su revolucionaria literatura, por ejemplo, Enrique Pessoa, gran crítico de literatura argentina. Bueno, este texto que cito de Paul Valéry, que se llama El artista como lugarteniente, él dice, bueno, que el texto fue escrito por Theodor Adorno para defender a Paul Valéry, que es un artista, digamos, puro, un poeta, que en ningún momento hace un mensaje político. Pero Adorno lo ama y dice, en realidad, un buen escritor que exacerba los mecanismos, que trasciende las estructuras, genera una mayor sagacidad. Un ciudadano que lea Paul Valéry es un ciudadano más lúcido que quien lea Paulo Coelho. Y por más que Paulo Coelho nos diga, votá Lula, no seas derechoso, no seas fascista, en definitiva es una, digamos, panfletaria y acartonada orden, mientras que Paul Valéry aumenta las posibilidades de tener una lectura de la complejidad de la realidad y entonces, en definitiva, uno se vuelve mejor ciudadano y vota bien si lee a Paul Valéry, ¿no? Ese es el argumento de Adorno. Günter Grass no es un autor que busque, digamos, generar un nuevo tipo de lector. No. El lector de Günter Grass es muy fácil de leer. Yo no voy a hablar ni citar ninguna de sus novelas y mucho menos glosarlas porque vale la pena leerlas todas. Es verdad que es un autor desparejo, pero las novelas famosas, empezando por su primera novela que le sumió 8 años de trabajo, que es El tambor de hojalata, también se puede apreciar mucho con la película de Volker Schlöndorff, recurre a un mecanismo muy ingenioso que es el de la mirada desde un niño. Que nosotros podemos idealizar mucho la infancia, estamos acostumbrados a hacerlo, a ver a los niños como ángeles inocentes y no como malvados, pero impotentes. Lo más importante que busca Grass con la mirada de un niño es poder reexaminar el pasado alemán sin el corset de la moral de la corrección política, porque un niño no tiene por qué entender. Hay alguien que llevó esto a la perfección absoluta en Israel, que es Edgar Keret, con lo que podríamos llamar el complemento de aquel poema que refutó a Theodor Adorno. Theodor Adorno había dicho después de Auschwitz, no hay poesía. Y Paul Celan escribió Todo es fuga, que se iba a llamar Tango de Muerte, por lo que está de bachicha que le ofreció un asado a Hitler, que adoraba el tango, el jazz era decadente yo, pero... Y se refería, bueno, a los momentos en los que obligaban a punta de pistola a los judíos a bailar para el divertimento de los jerarcas nazis, un tango, tocaban con violines. Eso también lo tematizó Leonard Cohen con la canción Dance Me to the End of Love, también muy, de manera muy solapada y larvada y muy artística y bella. Si uno no supiera por declaraciones de Leonard Cohen que ese era el tema, uno lo puede asociar a cosas personales y muy hermosas. Con Günter Grass sucede que él decididamente elige
digamos, por sobre la historia, la poesía, como Aristóteles decía, que la poesía condensa la historia. La historia, digamos que Aristóteles también era un determinista histórico y consideraba que la historia tiene un sentido y se repite, pero que se puede conocer mejor a través de un relato, a través de una poesía, una leyenda, un mito, y no con documentaciones aburridas. La estrategia de Günter Grass, digamos, la razón por la cual quiere hacer historia, pero no como un historiador, es porque él además piensa, por ejemplo, él toma de ejemplo a Heinrich Heine, con el famoso poema de los tejedores, ¿no? Decirles, ante una huelga de tejedores, tenemos este poema que ha trascendido todas las épocas, un poema bellísimo. Es más, yo ahora estoy citando un poema que empieza diciendo: leche negra del amanecer, te bebemos y bebemos. Y ese Wir trinken und trinken está claramente haciendo un eco con Wir weben und weben, o sea, tejemos y tejemos, del poema de Heine. Günter Grass, por ejemplo, en una novela excelente que escribió después de ganar el Nobel, él recibió el Nobel con mucha cautela. No es que él dudara de que lo mereciera, o, digamos, realmente no lo recibió con una gran alegría, sino más bien, además enseguida lo llamó Gabriel García Márquez para advertirle del problema que es haber ganado el premio Nobel. Él no quería todas las expectativas y exigencias que se generan. O sea, él dijo, yo me prometo a mí mismo ser fiel a mí mismo, seguir siendo como era. De hecho, el día que le anuncian que ganó el premio Nobel, él decide ir a la cita con el dentista que tenía como para demostrarse a sí mismo que esta desgracia de ganar el premio Nobel no le va a torcer el rumbo, no le va a temblar el pulso, no le va a ganar la pulseada, y no por ser premio Nobel se va a callar la boca. O sea, lo tomó así muy como me quieren, digamos, lapidar con una estatua. El premio Nobel en realidad, él no tiene ni un ápice de vanidad así, en un sentido frívolo. Pero digamos que desde el momento mismo en que todas sus profundas pronunciaciones políticas dejaron de verse como increíblemente audaces y tabúes, y hasta más bien como excelentes tomas de conciencia, bueno, ya mucho más allá de cualquier cosa que se pueda pensar de la calidad artística, tiene que ver con esta prevalencia, esta enormemente injusta tendencia que tienen en la Academia Sueca a premiar por motivos políticos, ¿no? O geográficos. Cuando se lo estaban por dar a Kundera, se lo dieron al final a otro checo. Porque Kundera, bueno, no se cuidó, no hizo, digamos, la buena letra que tenía que haber hecho, siguió diciendo lo que él pensaba. Pero Kundera en 1984 estaba, digamos, ya estaba todo listo para que lo gane. Es como el caso de Borges cuando lo ganó Neruda, que iba a ser Borges. Y por motivos de una especie de... se entendió como una especie de apoyo a la derecha, algo que dijo. Günter Grass, digamos, cuando escribe El tambor de hojalata, es acusado de pornógrafo y debe presentarse en un tribunal y justificar esto, como ha sucedido con muchos genios. Por ejemplo, Joseph Brodsky, el gran poeta ruso que emigró a Estados Unidos y que después se hizo amigo de Oden y que es considerado un parásito y es muy interesante ver las declaraciones de Brodsky. Ha pasado con muchos otros genios. Por supuesto, Oscar Wilde es que mejores declaraciones tiene, divertidísimas. Pero bueno, él no se da cuenta de que el mundo jurídico no es el mundo literario y que realmente se podría haber defendido mejor si no se defendía. Quien sí lo entendió fue Brecht, que cuando es acusado por la Comisión
de actividades antiamericanas, se hace olímpicamente el tonto, lleva un traductor que le habla en inglés, hace como dilaciones completamente innecesarias, pero ustedes comunistas no entienden la pregunta. No, yo critiqué a Hitler como porque es un fascista Hitler, yo, no, qué sé yo. Bueno, desconcierta un poco a los verdugos estos y lo dejan ir. En cambio, Oscar Wilde es brillante, y luego 2 años de cárcel, trabajos forzados, que para él es la muerte, porque es la soledad, ser observado. La palabra de Reading Gold, si ustedes la leen con atención, no es un pequeño homenaje a un hombre que mató lo que más amaba, un femicida, ¿no? Pero si ustedes la leen con atención, es una envidia a que lo van a ahorcar en lugar de tenerlo ahí todos los días sufriendo las miradas hostiles, la soledad. De manera que, bueno, volviendo a Günter Grass, que Günter Grass era un gran admirador de Brecht, un gran admirador de Brecht en los dos sentidos, como lírico y como compromiso político. Él, de hecho, ha escrito una obra de teatro buenísima que nadie representa ahora, pero que es un homenaje claro a Brecht. Es, como Brecht, esto también tenemos que decirlo, un caso de comprometido político accesible a todo el público. Y por eso se tiende quizás a soslayar lo que fue su gran innovación creativa, su gran talento plástico, pregnante para lo que se llamaría la composición de nuevas palabras, la creatividad de Günter Grass. Una creatividad que por supuesto se le atribuye tanto a Heidegger, y Heidegger no es realmente un poeta que fluye, por más que el último Heidegger imita, digamos, cosas de Hölderlin. Realmente, quien sí lo es Günter Grass, que tienen que ver en YouTube un reportaje que Günter Grass le hace a Pierre Bourdieu, un gran sociólogo, y le dice, ¿cómo puede ser que los franceses admiren a lo peor de Alemania, a Ernst Jünger? ¿Cómo puede ser que admiren a Heidegger? No lo entiendo. Si ustedes tuvieran Voltaire, ¿por qué no les gustan nuestros ilustrados, nuestros iluministas? Tuvimos a Lessing, tenemos a alguien que es mordaz, ligero, que es Lichtenberg con sus aforismos. Ustedes admiran a Heidegger. Y escribe en Die Hunde ya en los años perros una feroz, una magníficamente pedagógica burla a Heidegger. Pensemos que Adorno escribió digamos, muy completo y sesudo, analítico estudio que se llama Der Jargon der Eigentümlichkeit, o sea, la jerga de la propia, digamos, él critica ahí este vocabulario oracular de Heidegger, ¿no? Como quien oscurece las aguas para que parezcan profundas, pero es mucho más clara la crítica cuando se le hace Günter Grass, porque se le hace desde el juguetón arte lúdico. Hay que decir también que él era muchas otras cosas, era escultor y toda su vida fue también dibujante. Pero bueno, eso no le interesaba al público, su editor dijo, dibuja para vos, si estás en un vacío creativo para escribir, bueno, dibujá, nosotros lo que vamos a publicar son lo que escribís. Y realmente él era muy responsable, así que él también hacía un poco lo que le pedía el editor. De hecho, bueno, él no quería escribir novela autográfica, por más que es muy autográfico, siempre él, ¿no? Finalmente escribió la novela autográfica, que es un gran escándalo, porque él cuenta ahí que pertenecía a la juventud cristiana como todo el mundo, ¿no? Pero parece ser que hay gente que no lo sospechaba, no lo sabía, o bueno, que aprovecharon de cobrarse viejas deudas, porque él es la voz de la conciencia, y el problema de ser la voz de la conciencia, ¿cuál es? Por ejemplo, Alfonsín se decía que era una paloma de campanario que cagaba a los fieles, porque uno tiene que examinar lo propio, uno no puede ser un fanático, militante, y decir, no, digamos, la famosa frase, es mejor equivocarse con Sartre que tener razón con Aron, que en realidad le parece vomitiva, es decir, ¿dónde está nuestro amor a la verdad?
Si Sartre se equivoca no es hacerle el juego a la derecha y decir que Sartre es un idiota. En ese sentido hemos retrocedido porque, por ejemplo, Aristóteles decía soy muy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Y cuando Platón sale con el nominalismo y con que en la palabra perro está el perro, dice, bueno, a diferencia de un perro y la palabra perro es que la palabra perro no ladra, que es un gran anticipo de la teoría lingüística de Saussure, porque después tenemos la demostración del signo es arbitrario, quizás más elocuente, en que por más que los perros ladren igual en todos los países, cada idioma lo ha establecido de una forma diferente, ¿no? Cockle-doodle-doo, kikiriki, el gallo canta en distintos idiomas. Entonces, Günter Grass se ve llamado a ser la voz de la conciencia, es decir, a mirar lo que la gente no quiere ver. Él lo ilustra mucho con la infancia, porque volver a la infancia para él no es volver al mundo imaginativo, creer en duendes y Disney, sino ver por primera vez y con total seriedad algo a lo que se le puede por primera vez nombrar. Y él es el encargado de nombrar el pasado alemán. Y en sucesivas novelas escribe la novela definitiva de los 70, escribe la novela definitiva de los 80, El Rodaballo, El Gato y el Rato, escribe la novela definitiva de los 90, cuando él se opone a esa modalidad de la reunificación alemana, se siente personalmente tocado que desaparezca de pronto un país, porque a él, digamos, desapareció su ciudad natal, como habíamos dicho de Loriot y a Prusia. Él explica que para él una motivación para escribir es realmente recuperar lo perdido. O sea, él escribió sobre su, ciudad perdida natal y la reconstruyó. Y él considera la mentira como absolutamente indispensable. Es decir, él tiene la moral kantiana para lo que es denunciar la verdad. Pero desde el punto de vista de cómo hacerlo, él cree profundamente el valor, por supuesto lo podemos llamar con más cortesía, del artificio que es el arte, de entremezclar ficción con realidad documental, y lo hace estratégicamente, pues esto va a perdurar más. Entonces, de pronto rompe el silencio y escribe Was man sagen muss, lo que debe ser dicho, y dice, no se puede hacer que Israel tenga 100 bombas atómicas. ¿Cómo podemos permitir esto? Y nadie dice nada. Y a Irak no le permite... Claro, que un alemán hable mal de los judíos es un tabú absoluto, ¿no? Y claramente Günter Grass no es antisemita, claramente Günter Grass no es contrario a la existencia del Estado de Israel, todo lo contrario. Sí a la desigualdad, dice que después de la guerra de los 6 días Israel se convirtió en un Estado imperialista. Bueno, tuvo que pedir disculpas al Estado de Israel, que lo nombró persona non grata, tiene prohibida la entrada. Tiene prohibida la entrada en Israel. Bueno, ahora ha muerto, ¿no? Pero no puede resucitar en Galilea. Y las disculpas, ¿cómo fueron? Duplicar la apuesta. Dijo, no debí decir que no tiene derecho Israel. En realidad me tendría que haber limitado a decir que no tiene derecho Benjamín Netanyahu. Y lo dijo en el año 70. ¿Cuánta razón tuvo? Netanyahu ahora es nefasto, es la peor, el gran motivador del antisemitismo mundial. Bueno, también hay mucho que hablar de Günter Grass. Él escribió esta novela El paso del cangrejo, que es un paso, uno podría decir, mirar para atrás, pero en realidad el cangrejo avanza mucho más rápido de lo que se cree yendo para atrás, explica él. Bueno, él escribió esa novela como escribió todas, primero manuscrita, dándose tiempo. Él aborrece, todas las actuales novelas, que son tan clónicas y tan estándar. Y él entonces quiere darse tiempo para no ser superficial. Escribe, luego lo pasa a máquina en su Olivetti, la primera máquina de escribir que le regalaron, a la que le
fue fiel, aunque es una máquina que hoy en día consideramos, digamos que tiene bastantes problemas, ¿no? Porque tiene este separador, tiene las letras mal distribuidas. Pero bueno, también Gianni Rodari y Amagaso Olivetti, también escritor uruguayo Juan Carlos Zanetti. Entonces ahí, escribiendo con 4 dedos, lo pasa en limpio, con muchos errores de ortografía, lo corrige, pero le permite examinar muchas veces cada palabra. Y es alguien que conoce dialectos, es alguien que tiene muchas posibilidades de escribir, digamos, con muchos registros posibles. Luego logra una llaneza admirable y pareciera que es espontáneo, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos dar algunos ejemplitos, porque ya estamos por llegar a la media horita y realmente que Grass hay mucho para decir de él, mucho. Pero bueno, más que nada recomendarlo, más que nada que lean las novelas y que lean un poquito. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente leer ahora la parte que él se burla de Grass. Él se burla mucho de Grass mismo también. Es muy divertido. Cómo se pasó a la pipa en lugar del cigarrillo. Muchas cosas se burla. Y él toda su vida como los trabajos manuales que ha hecho. En ese sentido se lo podría comparar a Werner Herzog, ¿no? Un autor que jamás se vendió al establishment y no le importó cargar bolsas en el puerto. Bueno, voy a leerlo una oración en alemán y la traducción mía al castellano de la parte del capítulo que él habla de Heidegger, ¿no? Porque, bueno, por ahí esto no va a ser rápidamente entendido porque hay que primero entender a Heidegger, sea la paradoja, que finalmente lo publicita un poco, porque hay que saber de qué se está burlando y se burla en realidad más que nada de estas alusiones abstractas de Heidegger al ser. Bueno, es war einmal ein Feldwebel, había un sargento, der konnte laut mit den Zähnen knirschen, que podía hacer rechinar fuerte los dientes, porque era una autoridad Heidegger, ¿no? Neben anderen Orden trug das silberne Verbundenabzeichen. Porque se hacía recontra la víctima, ¿no? Con el tono de león herido. Entre otras condecoraciones, portaba el blasón plateado del malherido. Deshalb hinkte leicht, aber dem Auge einprägsam zwischen den Baracken der Stadtbatterie Brösengletgau. Por eso cojeaba, rengueaba leve pero expresivamente entre las barricadas del batallón de la costa Brösengletgau. Por eso, claro, realmente Heidegger protagoniza esta idea de somos una víctima de la tecnología. Era un campesino que desde la naturaleza er galt als streng und gerecht. Como él regía, esto fue, lo tuve que hacer yo una traducción porque no estaba bien traducido. Wurde bewundert und oberflächlich nachgeahmt. Es pasaba por estricto y justo, el admirado y vagamente emulado. Wenn in die Dünen zog, Strandhasen schließen, wählte sich einen Luftwaffenhelfer, den die anderen störten Bäcker nannten, als Begleiter. Cuando arribó a las colinas para cazar liebres playeras, se asignó un ayudante de defensa aérea como acompañante, al que los demás llamaban Störtebecker, que es una alusión a una especie de diccionario Larousse alemán. Bueno, a mí me reverber tiene mucho eco y muchas como alusiones a las ridiculeces con la etimología que hace Heidegger, ¿no? Der Feldweber sprach beim Strandhasenschießen entweder kein einziges Wort oder er zitierte mit lastenden Pausen dazwischen ein und denselben Philosophen. El sargento bien no cambiaba una sola palabra cuando cazaba liebres, o bien citaba con largas pausas, cargadas entre medio a uno y al mismo filósofo. Störtebeker sprach ihm nach und erschuf eine philosophische Gymnastensprache, die bald von vielen vom wechselnden Geschick nachgelappert wurde. Störte lo imitó y creó un lenguaje filosófico de estudiantina, que no tardó en propalarse y seguir desarrollándose con despareja fortuna. Den meisten Sätzen gab Störtebeker den Vorspann Ich als Vorsokratiker. A la mayoría de las oraciones las encabezaba con yo en mi calidad de presocrático, una burla buenísima, porque claro, realmente al decir Platón, ya Platón olvidó
la pregunta por el ser, estamos hablando acá del ente y no del ser. Bueno, entonces, al decirse presocrático, al estudiar a los presocráticos, acá lo que está diciendo en realidad Günter Grass es un ignorante, no tiene a todos los socráticos por delante. A la mayoría de las oraciones, bien. Wer ihn beim Wachen schieben beobachtete, sah ihm mit einem Stock im Sand Zeichen. Quien lo observaba durante el cambio de guardia lo veía dibujar con un bastón en la arena. Die Ankunft des noch unausgesprochenen Wesens der Unverworrenheit als schlankweg das Sein entwarf mit überlegen geführten Stock. El advenimiento de la esencia todavía no articulada de la desocultidad. Claro, él toma el concepto de verdad de Aristóteles, que la aletheia, lo que se desvela, lo desoculta, o sea, de posta, el ser era esquematizado por él con su altivo bastón. Sagte aber Harry, das Sein, verbesserte Störtebeker ihn ungeduldig, du meinst wieder mal das Seiende. Pero si Harry decía el ser, Störtebeker lo corrigió impaciente, otra vez te estás refiriendo al ente. Selbst in alltäglichen machten die philosophischen Zungen vorkatische Sprünge und maßen mit den Feldwebels gewonnenen Erkenntnisse jeden banalen Anlass und Gegenstand. Incluso en lo cotidiano, las lenguas filosóficas obtenían avances presocráticos y ganaban para la causa robusta del sargento saberes obtenidos de cada oportunidad banal y de cada objeto. Halgare Pellkartoffeln, die Küche wurde schlecht beliefert und noch schlechter geleitet, wurden vergessenen Wurden genannt. La semidesollada piel de las papas, dado que la cocina era mal abastecida y peor aún dirigida, se denominaba tubérculos olvidados del ser. Podría haber sido un stand-upero, es un genio. Claro, hay que entender, primero hay que fumarse a todo Heidegger para después disfrutar esta deconstrucción, esta demolición, esta aniquilación genial. Erinnerte jemand an etwas vor Tagen Entliehenes, Versprochenes oder Behauptetes, kam prompt und absolut die Antwort, wer denkt noch an Gedachtes, beziehungsweise Entliehenes, Versprochenes oder Behauptetes. Si alguien recordaba algo prestado hace algunos días, o prometido o asegurado, no tardaba en llegar la adusta y holística contestación. ¿Quién piensa ya en lo pensado? O, respectivamente, lo prestado, lo prometido, lo afirmado. Bueno, acá da cuenta de la parte, digamos, de lo buena persona que era Heidegger en la vida real, ¿no? Tagtägliche Fakten, wie sich das Leben in einer Flak-Batterie förderte, etwa in halbscharfes, strafexerzierten, lästige Probe, Alarme oder das stinkfinkrige Gewehrreinigen wurde mit einer dem Feldwebel abgelauschten Redensart abgetan. Das Wesen des Daseins liegt nun mal in seiner Existenz. Hechos mundanos de la medianía del día o del cotidiano, del día a día, tal como lo fomenta la vida en un batallón, consistente en ejercicio de penitencia, eternas pruebas de alarma, o el detestado y hediondo lavaje de armas, eran fulminados y se desvanecían por medio de la manera de hablar del sargento. La esencia de la existencia, el Dasein, el ser ahí, reside precisamente ahí, está en la existencia, existence. Acá él está jugando con lo que, porque Heidegger cambia, después dice que el Dasein en realidad es la existence, el segundo Heidegger famoso de la que era el viraje, hay que explicar mucho a Heidegger para entender la gracia de esto, pero es brillante. Und eben das Wörtchen Existenz passte überall hin. Existiert mal eine Zigarette. Wer kommt mir? Kino existieren. Wenn du nicht gleich die Fresse hältst, existiere ich die eine. Precisamente la palabrita existencia encaja en total, existime un faso. ¿Quién existe conmigo esta tarde al cine? Che, si no dejas de boquear ya mismo, te la mando a existir. Wer krank geschrieben war, machte auf Strohsacken Existenz. Wochenurlaub hieß Existierpause. El que había dado parte enfermo hacía existencia colchonar. El franco del fin de semana se llamaba Pause existencial. Und hatte jemand ein Mädchen geangelt, wie Störtebeker Harrys Cousine Tulla,
fragte er nach dem Zapfenstreich, wie oft das Mädchen gestoßen habe. Si alguien se había pescado una pendeja, como cuando Stuart Becker se levantó a la prima de Harry Tula, clamaba a los cuatro vientos a voz en cuello la cantidad de veces que se había topado con la existencia chirusal, la cantidad de veces que se le había existido. Und auch sie, die Existenz, versuchte Störtebeker mit einem Stock in den Sand zu zeichnen. Jedes Mal sah sie anders aus. También a ella, a la existencia, trataba Störtebeker de bosquejar en la arena con su bastón, pero se veía distinta cada vez. Bueno, claro, esto no se va a disfrutar si no se sabe de Heidegger. Vamos a ver, tenemos que terminar, bueno, vamos a hacer rápidamente, a ver si se puede, un poquito de algo de la poesía magnífica, a ver. Gestrichenes Korn, gezielte Fragen verlangt die Kimme lebenslang, als ich verließ den Zeugenstand, an Wände vor Gericht gestellt, es ist toda rimada, ¿no? Wo Grenzenflüsse wieder liegen, 6000 Meter über den Mief, zu Hause der Frisur me hauchte. Bueno, vamos a ver si podemos traducirlo un poquitito esta parte. Un grano rastrillado. No, es muy sencillo en alemán, en castellano queda rebuscado. Es muy directo, es la poesía que llega primero al alma y luego se piensa, es pretalámica. Es brillante los ritmos, las repeticiones. Este voy a tener que traducirlo yo, está mal traducido. A ver si podemos ir a encontrar una partecita que sea más. Das ist mal so, heute heißt es so, dort wohnten bis, von da an wohnten. A ver si podemos. Das Haus blieb stehen, nur der Putz, den Friedhof, den. A ver, que sea bien sencillo. Geworden wann und wo, warum, das habe ich hin und her geschleppt. Im Rhein versenkt, bei Hildesheim vergraben, doch Taucher fanden und mit Förderkörben kam, claro. ¿Cuándo nacieron y dónde y por qué? Bueno, este es un poema, sí, lo voy a tener que traducir bien. Es un poema que habla de su ciudad natal que dejó de existir, o ya no se llama así, y entonces él habla de que allí nació Schopenhauer. Es un poema muy lindo y tiene esta genialidad de que Porcelan toma del que es usar la repetición de una línea, pero ya significando otra cosa en el otro contexto. Pero bueno, para explicar esto tengo que primero encontrar una buena traducción en español que dé cuenta de esto y la voy a tener que hacer yo. Günter Grass, ¿qué más podemos decir? Cuando Heinrich Böll recibe el Nobel, declara al recibir el Nobel por qué no se lo dieron a Günter Grass. Y es muy lindo lo que él dice en la recepción del Premio Príncipe de Asturias y también cuando hace el Nobel. Pero bueno, tenemos que dejar ahora. Günter Grass es un autor muy fácil de leer. Y quizás por eso, en virtud de lo fácil que resulta el lector, se tiende un poco a menospreciar que es un estilista genial. Sobre todo porque, como digamos, Chomsky es alguien que ahora está muy identificado con las causas políticas que él abrazó, ¿no? Por ejemplo, en la novela El paso del cangrejo, él habla de este barco que hundieron los rusos con 10.000 alemanes civiles. Claro, nunca nadie después de la posguerra defendió a los alemanes o se atrevió a hablar de las víctimas alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, muy valiente. Y con esta idea, ¿no? de ser muy poco. Hay como una especie de facilismo para la buena conciencia, de denunciar, digamos, fácilmente y superficialmente y quedarse con la conciencia limpia. Él es alguien. Bueno, él es uno de los primeros ecologistas y él usa mucho los animalitos protagonistas en sus novelas. Él se refiere también, cuando le preguntan por qué, a todos los antecedentes, pero desde, por ejemplo, le dieron el premio Hans Christian Andersen y él dio una conferencia brillante diciendo
recordémoslo por la parte, digamos, demoníaca, oscura, pesadillesca, no por Disney. Bueno, Kafka aparece también, digamos, la parte de cómo los animales pueden servir de expresión. Él cita muchísimos autores. Es un autor muy erudito que tuvo su aventura, podríamos en eso para encontrarlo a Vargas Llosa, de meterse en política, no de meterse directamente en política. Bueno, él apoyó abiertamente a Willy Brandt, le escribía. Ahora salieron la correspondencia con Willy. Willy Brandt es un estadista muy admirable del partido alemán socialdemócrata, la SPD, que en su momento era muy grande y muy importante. Ahora realmente ha sido la diferencia que tiene con Alemania fue bipartidista durante mucho tiempo, era la SPD o la CDU, la cristiano-demócrata. No tenemos tiempo para explicar un montón de detalles de lo que es la política alemana, porque acá, si uno rápidamente dice izquierda y derecha, no da cuenta de lo que es. En Alemania no es lo mismo. Es decir, Alemania, la derecha alemana es un estado de bienestar que puede parecer la izquierda, ¿no? Un estado al que se le paga la mitad de los sueldos en impuestos y que te garantiza. O sea que lo que es la derecha alemana acá es izquierda. Pero a su vez lo que es la izquierda alemana no es una cosa combativa, revolucionaria como pensaríamos acá. O sea que podríamos considerarla, uno lee las plataformas de la izquierda alemana y es la derecha. Bueno, Willy Brandt que tuvo que renunciar por el escándalo que se supo que su vicepresidente era un espía de la Stasi, de la Agencia de Inteligencia de la Alemania Oriental. Ahí, bueno, asumió el que había sido el intendente de Berlín, que rescató, que fue, era genial, así que no fue tan dramático eso. Pero bueno, la SPD, bueno, una anécdota divertida es que, digamos, Schröder, que ciertamente evitó que Alemania participe de la invasión de Irak, que le pedía Bush, y estoy seguro que la CDU se hubiera alineado, habló muchísimas veces del horror que es cómo la Comunidad Económica Europea no hace las cosas distintas y no tiene ningún poder y que no interviene en Kosovo, en cosas que serían fáciles de que la ONU. Bueno, pero da para largo. El tema es que Schröder dijo, para negarse a ir a invadir Irak, keine Experimente. Famosa frase, ningún experimento, de Adenauer, el gran líder de la CDU, de la Alemania, que se reconstruyó con el Plan Marshall, que, digamos, decidió darle un lugar prioritario a recuperar el vínculo con el judaísmo. Así que bueno, son muchas las cosas que habría que aclarar de la política alemana. Cuando Kennedy visita Berlín, se aprende la frase yo soy un berlinés, ¿no? Ich bin ein Berliner. Pero en Alemania el berlinés es la bola de fraile, el sacramento. Entonces te como yo soy una chocotorta. Bueno, pero realmente es tanto lo que habría que hablar y no tenemos más que... No, yo recomendaría. De Günter Grass las grandes novelas, las grandes novelas. No hay peligro de que lean las malas porque no han sido reeditadas, nadie las recomienda. Una persona muy íntegra y muy fiel a sí mismo. Así que es un gran maestro a seguir en cuanto a como modelo de artista. Günter Grass lo es, bueno, ha sido amado por todos sus compañeros del grupo 48, el grupo de poetas, de Reich Ranicke, Günter Eich, bueno, todos los poetas que se propusieron devolverle la grandeza literaria a Alemania. El más grande, o por lo menos el más resonante, ha sido él. Con Reich Ranicke me faltó contar un montón de anécdotas del más importante crítico alemán, con el que él tenía una amistad inicialmente, y de hecho Reich Ranicke lo ha también criticado muy favorablemente, las primeras novelas, el Tambor de Hojalata, y al principio Günter Grass no era un bestseller, pero sí era reconocido por los críticos.
Pero las últimas lo aniquiló. Günter Grass se mostró más amigo de Martin Balzer, que es el enemigo máximo, este crítico, que escribe una novela donde lo asesina el crítico. Se llama Muerte de un crítico. Nada sutil, nada sutil. Pero Reykjavik, bueno, después en los últimos reportajes ya Günter Grass se mostraba re podrido, que le pregunté por Reykjavik. En el reportaje en España, dice, yo pensé que en España me iba a salvar de que me prenden por ese. Pero bueno, es cierto que Günter Grass no todo lo que escribió es igual de bueno, pero yo recomiendo, por ejemplo, el Rodaballo. ¿Cómo se llama en castellano? Bueno, sí, el tambor de hojalata, Los años perros, el camino del cangrejo. También es muy buena pelar la cebolla. Lo han felicitado todos porque parece ser que es como el único que después de ganar el Nobel siguió escribiendo bien. Bueno, tenemos que dejar por ahora. Hasta la próxima.